La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la Palabra de Dios. Estamos viendo las cartas de San Pablo. Las cápsulas anteriores terminamos la carta a los Gálatas y a partir de hoy comenzamos a ver la carta a los Filipenses. Como siempre, al iniciar un escrito, hacemos una breve introducción para entender el contexto en el cual Pablo escribe a esa comunidad, cuáles son los motivos y saber al menos dónde se localizaba cada comunidad. Pues bien, empezamos a ver hoy la carta a los Filipenses. Antes de Pablo, la historia de Filipos, porque así se llama se llamaba esta ciudad, Filipos, está marcada tanto por la prosperidad a causa de las minas de oro y plata del monte Pingeo y su caída por ser un lugar de paso de comerciantes que justamente pasaba por esa ciudad, una de las vías más importantes que partían de Roma, la vía Ignacia o Ignacia. Era la ruta que unía el Adriático con Bizancio. Sin embargo, luego de la batalla de Filipos entre Antonio y Octavio contra Bruto y Casio, hacia el año 42 a.C., la ciudad se transforma en una colonia militar romana y más tarde sus habitantes adquirirán los mismos derechos como si fueran ciudadanos romanos, libres de impuestos y personas libres. Así, Filipos comienza una progresiva prosperidad y en tiempos de Pablo era de nuevo una ciudad importante de esa región de Macedonia, como indica Hechos 16:21. Filipos era una ciudad cosmopolita, habitada por griegos y descendientes de soldados romanos. Ya en tiempos de Pablo su ingreso ya no era la minería, como siglos atrás, sino la agricultura y el comercio. Había una comunidad judía que al no tener sinagoga se reunía fuera de la ciudad junto al río Gangites. Esto nos da a entender pues que esta comunidad es esencialmente de habitantes griegos y romanos con muy pocos judíos. Si se dice esta nota que no había una sinagoga, quiere decir que no había una comunidad de judíos. Y Pablo empieza a predicar pues en las orillas del río, quizás debajo de un árbol. Pero también en esta carta vamos a resaltar la figura de la mujer. Se habla de Lidia, Evodia, Síntique, que hablan del liderazgo de las mujeres. En efecto, Lidia es la primicia del cristianismo europeo, fue la animadora de la comunidad. A diferencia de las otras cartas atribuidas a Pablo, la carta a los Filipenses no tiene un tono polémico. En las demás, Pablo se tiene que defender porque lo acusan de no ser apóstol, de ser menos que los 12 y una serie de prejuicios que tienen contra él. En cambio, esta carta a los Filipenses pues es escrita desde la prisión. Pablo ha sido tomado preso y su lenguaje habla con mucha ternura, con un corazón abierto, tratando pues de valorar a esa gran comunidad que le ha apoyado incondicionalmente. Podríamos decir que los motivos de la carta son domésticos. Primero, Pablo quiere agradecer la ayuda económica que le han enviado con Epafrodito. Imaginemos un Pablo prisionero, necesitado, y que la comunidad de Filipos le envía esta ayuda por medio de Epafrodito a Pablo, y el cual él sinceramente les
agradece este detalle. También tiene la función esta carta de darles a conocer su situación mientras se halla en prisión, ponerlos en guardia contra algunos judeocristianos de esa tendencia judaizante que ya hemos hablado y exhortarles a que se mantengan fieles. Preocupa a Pablo la presencia en Filipos de estos predicadores judaizantes que se tenían como santos y sabios, invocaban títulos e incluso decían que traían cartas de recomendación de los apóstoles. Estos judaizantes que se regían por la ley de Moisés, imponían la circuncisión, exigían la pureza ritual de los alimentos, destacaban los privilegios de Israel y cuyas vidas, sin embargo, eran libertinas. Es un grupo, pues, que le causa a Pablo, pues, un gran conflicto en su predicación. Podríamos decir también que esta carta probablemente no es un solo escrito compacto, sino es el producto de tres cartas escritas en diferentes momentos y que finalmente Pablo, o quizás su secretario, su amanuense, que probablemente fue Timoteo, unió estas tres pequeñas cartas en una que hoy llamamos la carta a los filipenses. Como les comentaba, esta carta pues está llena de emotividad. Habla Pablo de una situación de prisión y él siente que su muerte está cercana. Y Pablo se pregunta, ¿qué es lo mejor para mí? Yo humanamente quisiera ya morir, quizá un Pablo cansado. Dice, pero por otra parte, mi deseo es estar con ustedes, seguir con la evangelización. Y llegará a decir Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Es una carta, pues, que expresa el sentimiento de Pablo. Un Pablo agradecido por lo que la comunidad ha hecho por él, pero a la vez un Pablo que reconoce las cualidades que tiene esa comunidad. Creo que es algo que a veces solamente vemos los errores o las fallas en una comunidad y descuidamos ver las cualidades, los aciertos. Ojalá que como evangelizadores, a quienes tenemos esta tarea, no nos fijemos solamente en las cosas negativas de una comunidad. Hay que hacer resaltar las cosas buenas. Todas las comunidades tienen cosas muy buenas, pero no ser tan negativos. Pablo se da tiempo, pues, para exaltar la fe, la alegría, el compromiso que tienen con el apóstol. Y creo que es un mensaje que nos deja a todos un buen sabor de boca de esta carta. Un misionero agradecido. Y ojalá todos los que tenemos esta misión, los invito a que no nos quejemos de los errores, de las faltas de las comunidades. Toda comunidad tiene cosas muy buenas. Hay gente muy disponible, gente muy trabajadora, gente muy noble, gente fiel. Y eso hay que alabarles y hay que agradecerles. Una comunidad que siempre lucha contra un ambiente lleno de ateísmo, de materialismo, de hedonismo, relativismo. Pues bueno, la palabra de Dios hay que exponerla sin miedo. No basta que la comunidad sea buena, puede ser mejor, y ahí es donde tenemos que esmerarnos. Creo que esta es la fuerza que nos inyecta la carta a los filipenses con Pablo, aunque está prisionero, reconoce las cosas buenas que hay en una comunidad. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en el Facebook de un servidor, Julius Carrillo, todos los martes desde temprana hora, ahí nos encuentran. Sigamos pues atentos a estas cápsulas siguientes de la carta a los filipenses. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.